Imagina una noche en la que el silencio del bosque no trae calma sino un eco de huida. Una madre conduce sin luces por un camino de terracería, con la respiración entrecortada y una sola certeza: no mirar atrás. A su lado, una niña duerme abrazada a una libreta, inconsciente de que esa libreta pronto se convertirá en un mapa de supervivencia y esperanza. Frente a ellas, una cabaña olvidada cubierta de polvo y telarañas se alza como único refugio, o tal vez como el inicio de algo mucho más grande. Lo que comienza como una fuga desesperada, pronto se transforma en una historia de renacimiento. Un lugar donde el miedo se convierte en disciplina, el dolor en propósito y los susurros de la naturaleza en lecciones de vida. Pero lo que Mariana y su hija Luz no saben es que mientras aprenden a escuchar al bosque, se están acercando a un secreto capaz de sacudir a toda una comunidad. Dentro de esos árboles no solo se esconde el recuerdo de la violencia que dejaron atrás, también late un plan oscuro que pretende arrasar con el corazón mismo del bosque. Y será en esa aparente fragilidad donde brotará una fuerza que nadie vio venir, la de una mujer que pasó de invisible a referente, de perseguida a protectora. Quédate hasta el final, porque en esta historia descubrirás no solo cómo una madre y su hija levantaron un refugio en medio de la nada, sino cómo ese refugio se convirtió en un símbolo de justicia, dignidad y esperanza para todos. Un viaje donde cada cicatriz guarda una lección, cada silencio es un mensaje, y cada decisión puede cambiar el destino de muchos. La terracería se estrechaba hasta volverse surco, y la lluvia golpeaba el cofre como si alguien tocara a la puerta del mundo. Mariana condujo con las luces apagadas los últimos metros, porque el miedo tiene la mala costumbre de fijarse en todo lo que brilla. A su lado Luz dormía con la mejilla pegada a la ventana empañada y la libreta abrazada como si fuese un animalito que temblaba con ella. Cuando el motor murió, el silencio no fue. Silencio se oyó el tambor de la lámina, el croar lejano, el chasquido de las ramas viejas, y debajo de todo eso, un rumor que parecía respiración. Era el bosque, pensó Mariana, y se obligó a respirar a su ritmo. La cabaña estaba ahí, inclinada con el techo de lámina oxidada pestañeando bajo el aguacero. Olía a pino mojado y a madera que había visto demasiados inviernos. Mariana abrió la puerta del carro, se empapó de cuello a tobillos, y en un gesto que casi le dio risa, sintió que el agua la bautizaba de nuevo. No vinimos a escondernos, se dijo por dentro. Para que la frase no se quebrara con el viento, vinimos a vivir. Subió a Luz en brazos. El cuerpecito era ligero como una promesa y pesado como una culpa. Empujó la puerta de la cabaña con el hombro, se quejó como un animal despierto a destiempo y cedió ante el empuje firme. Adentro el tiempo estaba sentado, paciente. Un fogón de piedra dormido en cenizas grises, una mesa coja, un catre que había olvidado para quién sostenía los sueños. En el suelo casi oculto, bajo una costra de barro, brilló el canto roto de una fotografía, 3 rostros serios, un niño de sombrero, una mujer con rebozo, un hombre de manos heridas. No sonreían con la boca, los ojos sí. Mariana la limpió con la manga y la guardó en el bolsillo interior de la chamarra junto a la navaja pequeña y el encendedor de aluminio que aún llevaba su nombre raspado, MT. ¿Ya es casa?, preguntó Luz sin abrir los ojos, como si pudiera oler la respuesta. Lo será cuando el fuego nos conteste, dijo Mariana, y se inclinó hacia la lata oxidada de café que estaba sobre la mesa. Encontró 3 cerillos. Los acercó a la pared al resguardo del viento que se filtraba por los tablones. El primero chisporroteó como un insecto y murió en un suspiro húmedo. El segundo prendió tímido, y Mariana lo cubrió con un cuenco hecho de sus propias manos, para que no lo lamiera la corriente. La astilla de pino tardó en aceptar la invitación. Cuando lo hizo, una llama pequeña y azul comenzó a morder la sombra y el olor a resina calentándose le llenó los ojos de agua. Luz, ahora despierta del todo, sonrió como si un sol chiquito hubiera nacido sobre la piedra. Parece que nos reconoce, susurró. ¿O quiere ver si somos de veras?, contestó Mariana, alimentando el brillo con trocitos de leña que crujían como pan nuevo.
Mientras el fogón tomaba aire, Mariana hizo un inventario con la mirada, una antena vieja recargada contra la pared. Las marcas de tizne verticales separadas por el ancho de un dedo, como días contados en soledad. Una cortina hecha de costales que dejaba entrar un filo de luna. El bosque habló bajito como avisando que allí no se gritaba. A Mariana la piel le escuchó más que los oídos, cada gota en el techo tenía un peso distinto. Cada crujido anunciaba si era rama, insecto o memoria. Dejó a Luz en el catre y le colgó la chamarra encima a modo de cobija. Luego salió con el fuego prendido a su espalda y el frío del claro le besó la cara con manos mojadas. El aire sabía a tierra negra y a la savia abierta de los pinos. La puerta de la cabaña tenía una herida, un tajo oblicuo reciente a la altura del pecho. La madera aún estaba pálida sin ese marrón cansado que le dejan los días. Machete, pensó Mariana, y la palabra cayó adentro con el peso de una piedra. Recorrió la astilla con la yema del dedo, como si leyera un mensaje que otro había escrito para ella. Volvió a entrar y empujó con una piedra el borde de la puerta para que cerrara lo suficiente sin ahogar el aire. No despertó a Luz. Tomó una brasa con la tapa de la lata y la sopló hasta convertirla en luciérnaga cautiva, un faro mínimo que apenas alargó su sombra hasta las marcas de tizne. Con un carbón, Mariana dibujó una rayita más, y al lado un círculo con una flecha apuntando al norte. Cada noche una señal se prometió. No sabía todavía para quién escribía, si para la mujer que había sido, para la niña que dormía, para quien viniera después, o para el bosque mismo. En la mesa la antena parecía mirar en la misma dirección que ella. Mariana la enderezó. No esperaba milagros, pero el gesto le ordenó el pecho. Pensó en su madre, y en esa llamada que nunca terminó de hacer. Pensó en Germán, en la voz que todavía le mordía por dentro. Sin mí, no eres nada. Se la quitó como se quita una espina, con cuidado y sin ceremonias. Abrió la libreta impermeable y escribió con la letra clara de quien se obliga a no temblar: agua, leña, plantas que curan. Pedir permiso al monte. Seguir el vuelo bajo. Al amanecer la lluvia bajó de aluda llovizna. El cielo clareó con ese verde aguado que tienen los bosques cuando el sol aún no decide si llega. Luz se despertó mirando el humo como si fuese un hilo de cuento. Tengo sed, dijo. Hoy seguimos a las aves, respondió Mariana. Donde beben, bebemos. Antes de salir, recogió la fotografía del bolsillo y la dejó junto al fogón, como si las tres personas que miraban desde el papel pudieran vigilar el fuego. Revisó el cuchillo, la navaja, un par de vendas, 2 botellas vacías. Luz colgó su libreta del cuello con un cordel solemnemente, como quien se pone un título. Salieron al claro, y por primera vez la cabaña parecía crecer desde sus pies hacia arriba. Ya no era una casa encontrada, sino una casa que los encontraba a ellas. El sendero no estaba marcado, pero el bosque tiene maneras de tomar la mano. Los pájaros bajaban en picada hacia un punto en el que el verde se hacía más oscuro. Al caminar los pies aprendían dónde el suelo cede sin tragarte y dónde la piedra disfraza su filo de musgo. Mariana escuchó su propia respiración y la acomodó con el ritmo de ese mundo. 2 pasos aire. 2 pasos aire. A veces Luz se adelantaba y bautizaba con voz de inventora: el pino que mira la piedra dormida, el tronco que cuenta historias. Si al árbol le dices su nombre te contesta con sombra, afirmó la niña. Y con silencio añadió Mariana, porque comprendía que en esa lengua se agradecía mejor con la boca cerrada. El manantial no era un chorro, era un susurro. Un hilo que nacía entre piedras y se hacía espejo en un charco redondo. Mariana hincó la rodilla, probó una gota con el labio, la sostuvo en la lengua para escucharla. Fría, limpia, sin el amargor de lo estancado. Llenó las botellas, y cuando alzó la vista vio el reflejo de 2 mujeres ellas. También vio otra cosa, una sombra puntual que no era nube ni rama, un destello blanco allá arriba pequeño, como un insecto imposible. Parpadeó. El destello desapareció. ¿Qué miras?, preguntó Luz, y Mariana eligió la verdad que podía decir. A veces el monte también tiene ojos, susurró. Hay que aprender a guiñarle. Regresaron a la cabaña con los hombros tibios de caminar.
En la puerta el tajo de machete ya no era una herida, era un aviso. Mariana colocó encima una cintilla de tela roja arrancada del listón de luz. «Para que la marca sea nuestra también», dijo. La niña asintió muy seria, como si acabaran de firmar un trato. Adentro el fuego aceptó el agua en una olla negra y comenzó a contar su historia en burbujas. Fue entonces cuando llegó el olor café recalentado, maíz cocido, humo de leña dulce. No venía de la cabaña. Llegaba del viento de un punto que sus pies aún no sabían, pero su nariz, sí. Mariana se asomó por el hueco entre los tablones. A lo lejos, hacia el sur, se elevaba una hebra de humo claro, ordenada como de cocina madrugadora. Entre el murmullo de hojas, un gallo cantó en un patio que no se veía. «Hay gente», dijo Luz con una mezcla de miedo y curiosidad. «La gente a veces es puente», repitió Mariana. «Primero aprendemos a cruzarnos a nosotras mismas». Regresó a la mesa, enderezó la antena otra vez y acarició la fotografía como si de verdad pudiera devolverle a esa familia su lugar en el mundo. En la pared de tizne, añadió una rayita más junto al círculo con flecha. Afuera el bosque había bajado el volumen como quien se pone de acuerdo para escuchar algo que viene. Entonces el zumbido. No era abeja, no era mosquito, no era pájaro, un hilo fino que cortaba el aire con la impaciencia de lo que no es de aquí. Mariana apagó el fogón, hasta dejarlo respirando bajito, tomó a Luz de la mano y la llevó hacia la parte trasera de la cabaña, donde la maleza formaba un telón espeso. «Si ves una luz que no pestañea como estrella», le dijo a la niña arrodillándose para quedarle a la altura, «no la saludes con la mano. Salúdala con el silencio. Yo cuento hasta 20 y respiramos juntas». Detrás de las hojas el destello blanco cruzó una vez y otra buscando. La cabaña contuvo el aliento con ellas. El zumbido se alejó, volvió, dudó, y finalmente desapareció con la indecisión de quien anota un sitio para regresar más tarde. Luz soltó el aire en un suspiro que le desacomodó el flequillo. «Nos encontró», nos miró, corrigió Mariana. «Pero para encontrarnos tendría que nombrarnos. Y aquí el nombre nos lo damos nosotras». Cuando salieron del escondite el agua ya cantaba en la olla. Mariana sirvió un poco en una taza desconchada que había detrás del fogón y la dejó frente a la fotografía. «Para que aprendamos a compartir», dijo. Después abrió su libreta y escribió como quien dibuja un mapa que empieza por el corazón, agua, fuego, señal. Antena. Humo hacia el sur. Marca en la puerta. Zumbido. No olvidar la calma. Ese día, sin saberlo, todavía había empezado a convertir su refugio en método. Cada cosa que el bosque le daba a ella la ordenaba. Cada susto lo encuadraba. Cada paso lo dejaba escrito para no volver a andar a ciegas. Luz tomó su lápiz corto, dibujó un círculo en el que la cabaña era un punto rojo, y desde ahí trazó un camino de hormigas hacia el sur, donde el humo se hacía palabra. Arriba en un margen escribió con letra esponjosa «casa». Al mediodía, cuando el sol se coló a jirones y el tejado dejó de tamborilear, Mariana salió con unas varitas atadas, marcó 2 palitos cruzados a media vereda y anotó al lado en voz baja, como si el aire registrara: «Nosotras pasamos por aquí». No fue magia, fue método, y el método a veces también es protección. Más tarde, cuando el cielo se puso del color de las mandarinas verdes y la brisa empezó a oler a leña dulce, otra vez, Mariana se sentó en el umbral con Luz y partieron en silencio un pedacito de pan duro que encontró en la mochila. Masticaron despacio. El bosque, satisfecho de haberlas probado, se quedó a su alrededor como un perro viejo que por fin decide acostarse junto al dueño nuevo. Mariana sintió el cansancio treparle por las piernas, subirse al pecho, buscarle la nuca con dedos calientes. Antes de cerrar los ojos, miró la marca del machete y el listón rojo. «Si vuelven», dijo sin querer decirlo en voz alta, «nos van a encontrar despiertas». Luz no preguntó quiénes. Nombrar al miedo era darle silla. Prefirió apoyar la cabeza en el brazo de su madre y contar estrellas en las goteras. Cuando el primer grillo afinó su violín, la radio vieja que no tenía batería ni enchufe, se recargó un poco más contra la pared, como si ese gesto mínimo fuese un ensayo de futuro.
Y el futuro, aunque todavía no se atrevía a pasar, ya asomaba la cara en el reflejo del agua en la línea de tizne, en el humo del sur, en el zumbido que sabía el camino. Al caer la noche, Mariana cerró la puerta con la piedra, avivó lo justo el fogón, y con el pulgar borró dentro de sí la última sombra de la frase que no quería volver a escuchar. La cambió por otra que repitió bajito para que se impregnara en las tablas y en sus huesos: no vinimos a escondernos, vinimos a vivir. El bosque desde afuera pareció asentir con un crujido manso, y la cabaña, aunque inclinada, encontró su centro. El primer amanecer fue una costura verde que se abría entre los pinos. Mariana aprendió en cuestión de horas que el bosque empieza por los oídos. Antes que el sol llega el chas-chas de alas entre ramas, el roce del aire como una escoba suave, el goteo obstinado de las agujas de pino. Puso agua en la olla, sopló para despertar el fogón, y el olor a resina la llevó directo a su infancia, a la fogata mínima que su padre armaba en vacaciones, cuando aún creían que los veranos podían detenerlo todo. Luz, con la libreta colgada del cuello, la miraba como si se aprendiera un hechizo. «Hoy hay que ordenar el adentro y aprender el afuera», dijo Mariana, «no para la niña, sino para la casa. Barremos, marcamos, y luego seguimos el humo». El adentro se dejó querer. Juntaron polvo con ramas de oyamel, retiraron telarañas de esquinas que parecían tocar el techo, y la memoria al mismo tiempo sacudieron con el rebozo improvisado la mesa coja, hasta que la madera mostró su veta limpia. Mariana amarró con un cordón la pata más corta. Al apoyar las manos, la mesa dejó de cojear. Ese sonido de firmeza nueva le enderezó la espalda. Abrió la ventana sin vidrio, dejó que entrara la mañana como un perro fiel, y se sorprendió a sí misma sonriendo. El afuera exigió otro temple. El claro se ordenaba solo, pero los senderos cercanos eran rompecabezas de hojas. Mariana decidió trazar señales simples que pudieran entender ellas dos, y cualquiera con buen corazón. Dos palitos cruzados anunciaban: «Pasamos por aquí». Una piedra plana recargada en otra: «Cuidado, piso resbaloso». Una tira de tela roja: «Regresamos». Luz aplicadísima dibujaba en la libreta la traducción de cada marca con flechas gruesas y letras gordas. A mitad de la vereda descubrieron algo que no habían visto de noche: huellas. No de botas grandes de suelas lisas y apuradas, sino de guarache, un pie que sabía el camino. Quien fuera no corría. Caminaba con paciencia de quien recolecta. Mariana decidió leer eso como se leen los pájaros cuando vuelan, bajo señal de que habrá lluvia, sí, pero también de que el cielo no se cae. El humo del sur era más nítido a esa hora. Soplaba recto sin prisa como un hilo estirado con los dedos. Siguieron su olor: maíz cocido, café de olla, madera dulce, hasta que el bosque se abrió un poco y dejó entrever del otro lado de un cerco de troncos un patio con gallinas y cazos negros humeando. No cruzaron. Mariana se agachó y desde la sombra miró como se mira una casa desde la calle, sin querer que la casa se asuste. Vio una mujer de rebozo azul, manos morenas y anchas, sacando una olla del fuego. La mujer alzó la vista, no sorprendida. Parecía más bien que las había contado desde antes. No dijo «pasen». Tampoco fuera. Solo inclinó la cabeza un poquito, lo justo para aceptar que el mundo es redondo y las veredas se cruzan. «¿La saludamos?», preguntó Luz, sosteniendo el lápiz como si fuera una vara de mando. «Hoy no», respondió Mariana. «Hoy aprendemos su nombre por el olor. Mañana le preguntamos su nombre de boca». La mujer de rebozo azul llevó un cuenco a la mesa rústica del patio. Luego, con un gesto que no era teatral ni tímido, dejó otro cuenco más pequeño en el borde del cerco orientado hacia el claro. Un cuenco que no estaba ahí un minuto antes. Humo caldo claro, una ramita de epazote flotando como una palabra breve. No volteó a ver el bosque. No hizo señales. Volvió a su fogón. Era una invitación que decía «entiendo» o «quizás sé», o tal vez así se hacen los puentes. Mariana esperó un rato. Sentía el tirón del hambre en el estómago y el recuerdo de todas las veces que la urgencia le había jugado en contra: hablar antes de pensar, huir sin mochila, confiar en quien sonreía demasiado.
Contó en silencio hasta 30, hasta 60, hasta que la prudencia tuviera su parte de pan. Se acercó al cerco como quien pisa una iglesia sin estar bautizada, tomó el cuenco con ambas manos, agradeció con la cabeza hacia el patio y se retiró despacio. Luz olió el caldo y cerró los ojos un instante. Era de pollo y de paciencia. Comieron a cucharaditas en el claro. El calor del cuenco les llegó a los dedos azules por el frío. El epazote les perfumó la lengua. El estómago dejó de pedir a gritos. Mariana sintió que su cuerpo por primera vez en días no peleaba consigo mismo. Sobre la superficie del caldo el cielo nublado hacía un pequeño mapa de arrugas. Luz le sopló a una y la deshizo. Rió como si hubiera descubierto el truco de la física. «¿Cómo se llama?», insistió la niña señalando hacia el sur, hacia el rebozo azul invisible. «Ya nos dijo algo», dijo Mariana. «Nos dijo coman y vuelvan a casa. Pero eso no es un nombre. Hay nombres que se aprenden después», concedió y guardó en la libreta el primer agradecimiento escrito: «Gracias por el caldo». De regreso el claro tenía nueva luz. El tajo de machete vestido con el listón rojo parecía menos amenaza y más conversación pendiente. Mariana con la hoja del carbón escribió bajo la marca «No». No era desafío ni súplica, era límite. A veces una palabra de 2 letras es toda la cerca que hace falta para empezar. Pasado el mediodía, el viento trajo un rumor distinto. No zumbido, no pájaro voces. Se detuvieron. Era una radio nítida aunque lejana. Un jingle viejo, una voz de hombre con acento de sierra dando la hora, una mujer anunciando la rifa de la fiesta patronal de San Miguel. Y después, un segmento corto, vecinos del ejido. El Pinar se les convoca a reunión para escuchar el proyecto de mejora del camino y la escuela con apoyo del ingeniero Valdés. Desarrollo sustentable, dijo, para que nuestros hijos no tengan que irse. La radio se apagó de golpe, o el viento giró de costado. Luz abrió los ojos grandes. «¿Qué es desarrollo?», preguntó. «Una palabra que hay que mirar de cerca», dijo Mariana. «Como si fuera una espina, si no la ves te la clavas». De vuelta en la cabaña, la antena vieja recargada contra la pared cobró otro peso. Y si con paciencia, con manos, con suerte, lograban que el metal oxidado pescara un hilo del aire. Mariana acostó la antena sobre la mesa, revisó tornillos como quien reza con los dedos, sopló el polvo del conector como si se tratara de una semilla y tensó un alambre hasta que cantó finito. No había corriente, pero había ingenio. Ató la antena a una vara, la asomó por la ventana, movió el cuerpo hasta que el metal dejó de coquetear con el vacío y adoptó una postura de escucho. Quedó apuntando curiosamente al mismo sur del que venían el caldo y la radio. La tarde trajo manos también, no de intrusos, de trabajo. Mariana se metió al monte cercano a cortar lianas delgadas y aprendió a trenzarlas sin apuro, a sentir en los dedos el momento exacto en que la fibra decide obedecer. Luz, sentada en el umbral, moldeó barro húmedo en figuritas, hizo una abeja torpe, una casita con techo desproporcionado, una mujer con rebozo que cargaba un cuenco. Al ponerlas al sol parecían una procesión de santos nuevos. Cuando el sol se inclinó hacia naranja, un crujido sobre la hojarasca las tensó. No era viento, no era ave, era pie. El mismo paso de guarache que habían visto más temprano. Mariana se enderezó, cubrió con el cuerpo a Luz de manera natural sin dramatismos y tomó con una mano la navaja que llevaba al cinto. No la desenvainó. Esperó. La figura apareció entre los troncos, la mujer del rebozo azul. Traía una bolsa de manta con frascos, un bastón de madera que no era adorno, y ese aire de las personas que llevan prisa sin apuro. «No todo lo que huye está perdido», dijo como si contestara a una pregunta que Mariana aún no hacía. Mariana no supo si agradecer o llorar. Asintió con la cabeza. Notó entonces que la mujer miraba directo al listón rojo sobre la marca de machete. Se acercó despacio, tocó el borde astillado con 2 dedos como quien palpa una fiebre y dejó junto a la puerta un frasco pequeño, con un líquido ámbar. «Árnica», dijo, «para golpes viejos y nuevos».
y esto sacó de la bolsa una ramita de gordolobo para la tos que deja la lluvia. Mañana, si el monte quiere, les enseño a pedir permiso. Yo me llamo Tomasa. El nombre se acomodó en la cabaña como una lámpara. Luz sin miedo dio un paso y tocó la bolsa de manta con curiosidad ceremoniosa. Yo me llamo Luz. Esta es mi mamá. Y esa, señaló la fotografía al borde de la mesa, es la familia que cuida el fuego cuando salimos. Doña Tomasa sonrió con los ojos. No preguntó nada más. Volvió a su camino sin ruido, como si hubiese estado siempre, y apenas ahora se dejara ver. Cuando su rebozo se perdió entre los troncos, el bosque exhaló un contento pequeñito. Mariana abrió el frasco, olió el árnica, sintió que algo dentro de ella, ese golpe que a veces latía sin cuerpo, empezaba a darse permiso de sanar. La luz cayó de golpe, como suele en la sierra, y con la noche volvió el hilo del zumbido. Esta vez no vino desde lejos, pasó justo encima de la lámina, cortando el aire con un diente frío. Un punto blanco dibujó un óvalo sobre el techo, se detuvo un segundo sobre la marca de la puerta, como si pudiera verla a través, y siguió hacia el sur donde la radio canta. Mariana apagó la mitad del fogón, tomó a Luz de la mano, y sin soltar el frasco de árnica con la otra susurró: «Nos miran, pero ya no estamos solas». El zumbido se fue. El bosque recuperó su voz baja, y como si el mundo quisiera firmar al pie de la página, cayó la primera estrella. La tercera mañana trajo un silencio distinto, más denso, como si el bosque contuviera la respiración esperando ver qué harían ahora. Mariana salió al claro y notó que la tierra estaba removida en un punto cercano, como si alguien hubiera pasado con botas pesadas durante la noche. No eran las huellas de doña Tomasa. Estas tenían un orden brusco, el peso mal puesto, la prisa de quien no se detiene a escuchar. Apretó los labios y regresó a la cabaña. Luz aún dormía con la libreta sobre el pecho como un escudo improvisado. Encendió el fogón, calentó agua y le agregó unas hojas de gordolobo que doña Tomasa les había dejado. El vapor llenó la cabaña con un olor a campo seco y remedio antiguo. Cuando Luz despertó, lo primero que hizo fue señalar la marca de tizne en la pared y añadir un círculo alrededor, como si quisiera proteger con un aro lo que habían escrito la noche anterior. Mariana la dejó hacer porque entendía que los símbolos también eran un modo de mantener a raya el miedo. «Hoy vamos a trabajar la tierra», dijo Mariana con decisión. «El bosque nos da, pero también pide. Si aprendemos a sembrar, él nos va a reconocer». Salieron con un par de palos que sirvieron de herramientas. Buscaron un claro más soleado no muy lejos de la cabaña, donde la tierra estaba húmeda y oscura. Mariana hincó las manos, hundió los dedos, y la textura le recordó a la harina que amasaba su madre en la cocina de su infancia. Luz se inclinó también, y sin palabras, comenzó a dibujar surcos con la palma, como si la tierra fuese un cuaderno gigante. Colocaron semillas que doña Tomasa había dejado en la bolsa: frijol, maíz, calabaza. El olor a humedad y savia les impregnó los dedos. Mariana recordó que su abuela siempre decía que al sembrar había que dejar una ofrenda. Tomó un pedacito de pan duro y lo enterró junto a las semillas. Luz, muy seria, añadió una piedrita en forma de corazón. «¿Crees que salga?», preguntó la niña. «Si cuidamos y no pedimos más de lo que toca, sí», respondió Mariana, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Al mediodía regresaron al claro, y Mariana se permitió un lujo: lavar la ropa en el manantial. Mientras el agua se llevaba la suciedad, Luz jugaba a dibujar mapas en la arena húmeda. Sus trazos parecían rutas de hormigas, pero en ellos había un orden secreto: círculos para los árboles, líneas curvas para el río, triángulos para las piedras. Mariana la observó y comprendió que la niña había encontrado un modo de domesticar lo indomable, nombrar lo que antes les daba miedo. El regreso fue distinto. Al llegar a la cabaña encontraron en la puerta un pedazo de papel arrugado clavado con una astilla. El corazón de Mariana dio un vuelco. Lo desdobló. Era un volante impreso en tinta barata, anunciando la reunión comunitaria sobre el proyecto de desarrollo sustentable del ingeniero Valdés. La promesa era tentadora: caminos pavimentados, una clínica, empleos. Pero al pie del volante, en letra pequeña,
aparecía la concesión de uso de tierras. Mariana lo leyó 3 veces y cada vez sintió que la letra era más pesada que la anterior. «¿Qué dice mamá?», preguntó Luz. «Que quieren abrir caminos donde el bosque respira», contestó Mariana. «Que dicen traer progreso pero piden demasiado». Guardó el volante bajo una piedra en el fogón. No quería que el viento lo llevara ni que el fuego lo borrara. Necesitaba mostrarlo, pensar, decidir. Esa noche, cuando el viento trajo el zumbido otra vez, Mariana sintió que el papel en la piedra ardía, aunque no tuviera flama. Cenaron frugalmente. Mariana partió una tortilla vieja en 2, la calentó en el fogón y la llenó con hierbas que habían recolectado. Luz la comió sin quejarse, con la solemnidad de quien sabe que la vida no siempre ofrece banquetes. Al terminar, la niña abrió su libreta y dibujó un árbol enorme con raíces que se extendían hasta cubrir toda la hoja. «Es el árbol que cuida todos los caminos», explicó. «Si lo arrancan se pierde el mapa». Mariana acarició su cabello y guardó esas palabras como se guarda una piedra preciosa en el bolsillo. Cuando la oscuridad cayó, un ruido metálico las hizo tensarse. Afuera no era dron ni pájaro. Eran pasos. Mariana apagó el fogón y se pegó a la pared con Luz en brazos. A través de la ranura de la madera, vio 2 siluetas moviéndose con linternas. Una voz masculina ronca dijo: «Aquí está la marca. Mañana regresamos con el ingeniero. El bosque se vende solo, nomás hay que abrirle la puerta». Mariana apretó los dientes, sintiendo que el corazón le golpeaba las costillas. Esperó hasta que el sonido de los pasos se perdió entre los árboles. Luz la miró con ojos grandes, sin lágrimas, solo con la seriedad de quien entiende demasiado. Mariana respiró hondo y susurró: «Ya no es solo sobrevivir, es defender». Esa noche no durmió. Pasó horas pensando en cómo contar, cómo organizar, cómo convertir miedo en estrategia. El bosque crujía y se acomodaba como si también la escuchara. Afuera los grillos hicieron su concierto habitual. Adentro, Mariana tomó el carbón y escribió otra frase en la pared de tizne: «El bosque no se vende, se cuida». Se recostó junto a Luz, que abrazaba su libreta como si fuera un escudo de papel. Antes de cerrar los ojos, Mariana prometió en silencio: «Haré de este refugio un lugar donde ninguna mujer vuelva a huir sin ser vista». El bosque, en respuesta, soltó un crujido profundo, como un viejo que aprueba sin palabras. El amanecer siguiente trajo un cielo despejado azul intenso y un aire que olía a resina recién abierta. Mariana salió descalza al claro y sintió cómo la tierra fría se le metía en la planta de los pies, como si el bosque quisiera recordarle que ya estaba adentro de él, que no podía irse aunque quisiera. Encendió el fogón con el carbón guardado de la noche anterior y se sorprendió a sí misma, ya no temblaba al encenderlo. El miedo no había desaparecido, pero ahora vivía junto a la llama, no encima de ella. Luz, todavía medio dormida, salió con la libreta en la mano. Se sentó en el escalón improvisado de la puerta y comenzó a dibujar el árbol de la página anterior, esta vez con ramas más largas, como si creciera entre una noche y otra. «Mamá, ayer soñé que el bosque hablaba», dijo con voz ronca de sueño. No con palabras, sino con un silencio que me hacía preguntas. «¿Y qué le contestaste?», preguntó Mariana. «Le dije que no nos íbamos a ir aunque vinieran con machetes». Mariana la abrazó. La niña había aprendido demasiado rápido lo que significaba resistir, y aunque le dolía, también le daba fuerza. «El miedo nos alcanzó primero», pensó, pero la esperanza aprendió a correr más lejos. A media mañana, mientras buscaban leña seca, escucharon un sonido diferente, un zumbido grave constante. No era el dron que habían visto antes. Era un motor. Mariana y Luz se escondieron detrás de un tronco caído y vieron pasar un camión de carga por el camino de terracería. Llevaba tablas de pino apiladas y aseguradas con cadenas. Los hombres en la cabina reían y fumaban, como si transportar pedazos de bosque fuese apenas un negocio más. Mariana sintió que la rabia le subía por la garganta como un vómito, pero la contuvo. En cambio, tomó nota en su libreta impermeable: camión madera ruta sur. Sabía que algún día esa anotación sería prueba, no solo recuerdo. Por la tarde, Luz dibujó el camión en su cuaderno, pero en lugar de ruedas le puso raíces arrancadas, como si el vehículo fuera un monstruo devorador. Mariana miró el dibujo
y entendió que la niña veía más claro que ella. «Ese monstruo también tiene nombre», dijo Mariana. «Se llama Valdés». Cuando el sol comenzó a caer, escucharon pasos acercándose. Esta vez no era intruso ni trabajador. Era doña Tomasa con su rebozo azul y su bolsa de manta llena de frascos. Venía lenta pero con esa firmeza que no necesita prisa. «Les dije que el monte pide permiso», dijo apenas entrar. «Y a veces pide defensa. No están solas, aunque lo parezca». Dejó sobre la mesa un frasco de miel oscura, densa como el tiempo. Luz metió el dedo y probó. Sus ojos brillaron. Doña Tomasa sonrió. «Hay un muchacho que cuida abejas, se llama Mateo. Él sabe escuchar sin hacer ruido. Pueden aprender de él». Mariana asintió. Doña Tomasa la miró con detenimiento como si buscara medirle el corazón. «Pero antes, niña», le dijo con voz grave, «tienes que decidir si vas a seguir huyendo o si vas a quedarte de pie. El bosque no aguanta medias verdades». Esa noche Mariana volvió a escuchar la radio vieja, que por un milagro de interferencia soltó una voz nítida, la periodista Nadia, denunciando que empresas madereras estaban ofreciendo dinero a ejidatarios para comprar tierras. «Prometen escuelas pero exigen el alma del monte», decía la voz clara transmitida desde un pueblo cercano. Mariana sintió un estremecimiento. No era la única que veía el peligro. Había otros. Había red. Luz, escuchando a medias, escribió en su cuaderno: «Radio, la voz del bosque». El fogón chisporroteaba cuando Mariana, con un pedazo de carbón, escribió en la pared de tizne: «No vinimos a escondernos, vinimos a vivir y a defender». Esta vez no le tembló el pulso. Antes de dormir, Luz le mostró un nuevo dibujo: la cabaña rodeada por árboles con brazos extendidos como si abrazaran el techo. En el centro un fuego que no se apagaba. Mariana lo miró y sintió que esa era la primera imagen de hogar verdadero que su hija había hecho. La guardó en la memoria como se guarda un amuleto. Afueras, el bosque parecía en calma. Pero en el borde de la vereda bajo la luna, alguien había dejado otra señal. Una bota grande marcaba el lodo húmedo. Era la huella de Germán. Mariana la vio y no retrocedió. En lugar de miedo, esta vez sintió un fuego antiguo encenderse en su pecho. «Que venga», susurró. «Aquí ya no se esconde nadie». El bosque crujió como si aplaudiera en secreto. El día amaneció con un viento seco que arrastraba olor a resina quemada. Mariana salió al claro y lo sintió en la piel. No era incendio aún, pero sí advertencia. El bosque le estaba diciendo algo. Apretó el listón rojo de la puerta entre los dedos y recordó la huella de Germán marcada en el lodo. El pasado no se había quedado atrás, la estaba siguiendo con botas pesadas. Decidió no callar más. Fue hacia el patio donde habían visto humo los días anteriores. Doña Tomasa estaba ahí removiendo maíz en una olla grande. Cuando la vio llegar no se sorprendió. «Ya era hora», dijo con calma. «El miedo no se guarda, se comparte». Mariana bajó la vista sintiéndose niña frente a esa mirada que todo lo sabe. «Lo encontré. Sus pasos. Germán está cerca. Y hay hombres con camiones llevándose al bosque. No quiero que Luz viva otra persecución». Doña Tomasa sopló sobre la olla y el vapor le iluminó la cara. «Entonces no huyas más. Si el bosque se defiende no es con machetes, es con comunidad. Tú traes la rabia fresca, yo traigo la memoria. Juntas podemos hacer raíz». En ese momento apareció un hombre cargando cajas de madera con un sombrero de malla y botas llenas de tierra seca. Era Mateo, el apicultor. Saludó con una leve inclinación sin mucho hablar. Depositó un panal envuelto en manta sobre la mesa y al destaparlo la miel dorada brilló como sol líquido. «Las abejas enseñan algo», dijo con voz baja, casi tímida. «No siguen al más fuerte, siguen al que sabe hacer sitio. Si se rompe el equilibrio, se mueren todas». Mariana lo escuchó como si fueran palabras prestadas para su propia vida. Pensó en los años con Germán. Él ocupaba todo, no dejaba sitio. Ahora comprendía que había que aprender a hacer lugar, no a quitarlo. Doña Tomasa, con su mirada firme, tomó la palabra. «El ingeniero Valdés quiere comprar el bosque con promesas. Pero la tierra no se vende. Tú, Mariana, tienes que decidir si tu refugio se queda en secreto o se vuelve trinchera». Mariana se quedó callada un momento mientras Luz dibujaba al lado un mapa con árboles y caminos.
¿Y si me equivoco?, preguntó al fin. Mateo levantó el panal. La abeja no duda. Va y vuelve. Trae polen y hace miel. El error es no intentarlo. Esa tarde Mariana aceptó unirse a la cooperativa del ejido bajo una condición anonimato. No quería que su nombre se supiera aún. Refugio Luz sería el sello sin rostro, solo manos y bosque en los empaques de miel y jabones de hierbas. La primera vez que vio uno de esos paquetes listos con hojas estampadas en fibras de pino, sintió algo distinto, dignidad. Pero el peligro también crecía. En el tianguis del pueblo alguien grabó un video mostrando los productos de Refugio Luz y lo subió a redes. Nadia, la periodista, lo encontró y lo difundió con un mensaje simple: así se cuida un bosque sin destruirlo. El video se volvió viral y lo que era Refugio comenzó a ser visible. Esa noche el zumbido volvió, más cercano, más insistente. Mariana apagó el fogón de golpe, abrazó a Luz y se escondieron bajo la mesa. A través de la ranura del techo vio el dron girando sobre la cabaña como un ojo que no parpadea. «Mamá, ya nos encontraron», susurró Luz apretando fuerte su libreta. Mariana la miró con calma forzada y dijo en voz baja como si el bosque las escuchara: «Nos miraron, hija. Pero la diferencia es que ahora no estamos solas». El dron se fue, pero dejó un eco metálico en el aire. Afuera, la puerta marcada con machete parecía sonreír con burla. Mariana no tembló. Se levantó, escribió en la pared con carbón: «El bosque no calla». Y en su mirada ya no había solo miedo, había estrategia. La mañana siguiente trajo un silencio enrarecido, como si los pájaros hubieran decidido guardar sus cantos. Mariana lo notó de inmediato. El bosque hablaba distinto. Preparó el fogón, puso a hervir hierbas que doña Tomasa le había enseñado a usar, y en ese vapor que olía a montaña, comprendió que algo estaba por cambiar. Cuando salió al claro, encontró a Mateo revisando unas colmenas improvisadas que había colocado cerca. Su gesto era pausado, seguro, con ese respeto que parecía pedirle permiso al aire antes de moverse. «Las abejas sienten lo que no vemos», explicó él mostrando un panal fresco. «Cuando hay ruido extraño dejan de trabajar. Mira, están inquietas». Mariana se acercó. El zumbido no era de dron esta vez, era de las propias abejas agitadas como si anunciaran un mal presagio. «Algo viene», dijo ella mirando hacia el camino de terracería. No pasó mucho antes de que llegara la confirmación. Nadia apareció en el claro con su cámara colgando del cuello y los zapatos llenos de polvo. Respiraba agitada, pero sus ojos brillaban con urgencia. «Mariana, te busqué por todas partes», dijo. «Están organizando una reunión en el ejido. El ingeniero Valdés ofrecerá un acuerdo caminos, escuela, clínica, a cambio de una parte del bosque. Ya convenció a varios». Mariana frunció el ceño. «¿Y qué parte es una parte?», preguntó. Nadia abrió su libreta donde había apuntado las palabras del ingeniero en la radio. «Dice una franja mínima, pero tú y yo sabemos cómo crece eso. Primero un pedazo, después todo». Mateo apretó el sombrero de malla entre sus manos. «Lo mínimo se convierte en plaga», murmuró. «Una vez que abren el monte ya no lo detienes». Luz, que escuchaba en silencio, se acercó con su libreta y dibujó un árbol enorme al que le cortaban una rama. Luego en el suelo añadió raíces quebradas. «Si cortan aquí», señaló, «todo el árbol se enferma». El silencio cayó pesado sobre los tres adultos. Era una niña la que estaba diciendo la verdad más simple. Esa tarde la comunidad se reunió en la cancha techada del pueblo. Mariana decidió ir cubierta con un rebozo oscuro con Luz de la mano. Doña Tomasa estaba ya sentada en primera fila como una raíz que nadie puede mover. Valdés apareció con su traje impecable y sonrisa ensayada. A su lado hombres con carpetas y papeles. «Vecinos», dijo con voz tranquila proyectada al micrófono de la radio comunitaria. «Venimos a traer progreso. Empleos, escuelas, un camino digno para sus hijos. A cambio solo pedimos un pedacito de tierra que hoy no da nada. Con nuestro apoyo este bosque dará todo». Un murmullo recorrió la asamblea. Algunos aplaudieron, otros guardaron silencio. Doña Tomasa se levantó despacio. «El bosque ya da todo», dijo con esa voz grave que no necesitaba micrófono. «Agua, aire, sombra, medicina. Ustedes llaman progreso a quitar lo que no sembraron». Valdés sonrió sin perder la calma. «Doña, entiendo su preocupación,
Pero no se trata de destruir, sino de compartir. Nadie pierde aquí. Todos ganamos. Mariana sintió que la sangre le hervía, pero se obligó a respirar. Luz, apretando su libreta, tiró de su brazo. Mamá susurró: «Diles lo que viste». Mariana se levantó. Su voz salió más firme de lo que esperaba. «Yo vi camiones llevándose la madera. Vi huellas de hombres con machete cerca de mi casa. Eso es ganar. Eso es progreso». Los murmullos crecieron. Algunos hombres cruzaron miradas incómodas. Valdés mantuvo la sonrisa, pero sus dedos golpeaban la mesa con la pluma de oro. «Entiendo que haya miedo», dijo. «Pero el desarrollo necesita valentía». Mariana lo miró fijo. Valentía no es vender el corazón del bosque. Valentía es defenderlo. El silencio se hizo denso. Nadia encendió discretamente su cámara. Valdés notó el lente, pero no lo detuvo. Quizá confiaba demasiado en sus palabras. Esa noche de regreso en la cabaña, Mariana encontró la puerta forzada, la madera astillada, el listón rojo tirado en el suelo. Adentro todo revuelto. La foto que había guardado sobre la mesa estaba rota en dos. Luz la recogió llorando en silencio. Mariana apretó los dientes. «Ya no son advertencias», dijo en voz baja. «Ahora es guerra». El bosque, como si confirmara, dejó caer una rama seca con estruendo, partiendo el silencio en dos. La madrugada se sintió pesada, como si el aire cargara con la amenaza de algo que todavía no se nombraba. Mariana no había cerrado los ojos. Había pasado la noche entera de pie mirando la puerta astillada, acariciando con los dedos el pedazo roto de la foto, como si pudiera volver a pegar el pasado con pura voluntad. Luz dormía abrazada a su libreta, agotada de tanto miedo comprimido en un cuerpo pequeño. Al primer canto de gallo, Mariana salió al claro. El cielo todavía estaba azul oscuro, con una línea naranja cortando el horizonte. La tierra olía a ceniza húmeda, aunque no había fuego cerca. «Es un aviso», pensó. «El bosque habla con olores también». A media mañana apareció Mateo con su caja de ahumador para las colmenas. Caminaba rápido, sin su calma habitual. «Quemaron el puesto de venta en el tianguis», dijo sin rodeos. «El lugar donde vendíamos miel y jabones. Todo ceniza». Mariana sintió que el suelo se le aflojaba bajo los pies. ¿Quién?, preguntó, aunque en su interior ya conocía la respuesta. «Los hombres de Valdés», y uno del pueblo, respondió Mateo bajando la mirada. «Elías, el sobrino de don Lauro. Lo tentaron con dinero». Mariana respiró hondo. No le sorprendía la traición, pero dolía como si una espina se clavara en el centro del pecho. «Nosotros lo vimos», intervino doña Tomasa, que había llegado detrás de Mateo cargando su bolsa de manta. «Y también lo escuchamos. Dijeron que si el bosque calla, nosotros también». El silencio se apoderó del claro. El viento movía las ramas, pero no alcanzaba a tapar el eco de esas palabras. Mariana se sentó en un tronco y escondió el rostro entre las manos. «Si siguen así, lo siguiente será venir por nosotras», susurró. «Entonces tendrás que decidir», replicó doña Tomasa con voz grave. «¿Te escondes de nuevo o haces que te vean por lo que eres?» Mariana levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, pero no por lágrimas, por fuego. «Si me muestro, ponen en riesgo a Luz. Si me callo, igual la condeno a crecer sin bosque». En ese momento, Luz salió de la cabaña con la libreta en brazos. Había dibujado la cueva junto al río con un camino secreto hasta el claro del agua. «Podemos escondernos ahí si vienen», dijo mostrando el mapa. Mariana la miró y sintió una punzada de orgullo y dolor. La niña entendía demasiado, pero al mismo tiempo estaba enseñándole una salida. Esa noche la amenaza se volvió real. Golpes fuertes retumbaron en la puerta. Voces de hombres, botas pesadas rompiendo las tablas. «Sal de ahí, Mariana. El ingeniero quiere hablar contigo». El fogón estaba apagado, pero el humo aún flotaba en el aire. Mariana tomó a Luz de la mano, agarró la libreta y corrieron hacia la parte trasera. Se escabulleron entre los arbustos, guiadas por la luz de la luna. Los pasos retumbaban cerca, el crujir de las ramas traicionaba cada movimiento. Llegaron al río, y el agua brillaba como un espejo oscuro. Mariana recordó el mapa de Luz. Avanzaron hasta la cueva pequeña, escondida tras una cortina de lianas. Entraron. La humedad les caló en los huesos. Afuera las botas resonaban. Una voz se acercó tanto que parecía meterse en la cueva. «No sirve esconderse, Mariana.
Sin mí no eres nada, era Germán con su tono venenoso idéntico al que le había desgarrado tantas veces el alma. Luz tembló, pero Mariana la abrazó fuerte. Le tapó la boca con suavidad para que su llanto no saliera. Dentro de la oscuridad, se prometió algo que nunca antes había podido decirse: no más, nunca más. Los pasos se alejaron, pero la amenaza quedó sembrada. Afuera los hombres pateaban, rompían, gritaban. Adentro Mariana y Luz escuchaban el pulso de la tierra. Mamá, susurró Luz cuando al fin todo se calmó. Tengo miedo. Mariana la miró a los ojos en la penumbra y respondió con una firmeza que no temblaba: yo también. Pero el bosque tiene miedo y no huye de sí mismo. Nosotros tampoco. Y con esa frase en medio de la cueva húmeda y oscura, Mariana dejó de ser víctima. El bosque había hablado a través de su propia voz. La cabaña amaneció hecha trizas, tablas arrancadas, la puerta colgando como un diente roto, los pocos enseres volcados en el piso. Mariana y Luz salieron de la cueva con el sol tímido y vieron su refugio convertido en ruina. Luz apretaba contra el pecho su libreta como si fuera lo único que aún resistía. Mariana no lloró. Había pasado de la furia al silencio, de la impotencia a una calma que quemaba. Ese mismo día caminó hasta el pueblo acompañada de Mateo y doña Tomasa. En la plaza ya corrían rumores que la cabaña había ardido, que Mariana era la revoltosa, que los del ingeniero ofrecían camino y escuela a cambio de un pedazo del bosque. En el kiosco Valdés hablaba con voz serena y manos abiertas, rodeado de hombres con gorras. Prometía progreso. Decía que nadie perdería nada. A su lado Germán sonreía como depredador satisfecho. Mariana se acercó con Luz agarrada de la mano. El murmullo se extendió entre los vecinos. Doña Tomasa, firme detrás de ellas, murmuró apenas: el que calla otorga. Señorita Torres, saludó Valdés con una sonrisa calculada. Qué gusto verla al fin. Tenemos mucho que platicar. Lo sé, respondió Mariana con voz firme pero sin levantar la mirada más de lo necesario. Pero lo haremos con testigos y con cámaras. Nadie apareció, como si hubiera estado esperando esa línea. Llevaba la cámara lista, el dron guardado bajo el brazo. ¿Quiere que grabemos? Mariana preguntó. Ella la miró y asintió. Grábalo todo. La asamblea improvisada se volvió escenario. Valdés hablaba de cifras y promesas. Mariana pedía garantías, escuelas que no fueran fachada, clínicas con medicinas reales, respeto a las zonas sagradas. Germán intentaba interrumpir soltando frases envenenadas. ¿De veras crees que alguien te va a seguir? Nadie quiere a una mujer que huye. Pero Mariana no le respondió. Solo levantó la mirada a la cámara y dijo: yo no huí. Yo busqué un lugar donde vivir y lo encontré aquí. Las voces se agitaron entre la gente. Unos aplaudieron, otros se mostraron confundidos, otros gritaron a favor de las promesas de Valdés. El ambiente era pólvora. Esa noche, el bosque ardió. No por accidente, antorchas lanzadas en la oscuridad encendieron las copas secas. El viento arrastró el fuego hacia los claros. La comunidad corrió entre cubetas de agua y mantas mojadas. Mateo dirigía a los voluntarios. Doña Tomasa rezaba en silencio mientras aplicaba ungüentos en las quemaduras. Mariana, con el rostro tiznado de humo, buscaba con desesperación. Luz, ¿dónde está Luz? La encontró en medio de la confusión con su libreta abierta. Señalaba con el dedo un camino dibujado. Aquí, dijo casi sin aire. El claro del agua. Si vamos por este sendero podemos cortar el fuego. Los adultos dudaron, pero Mariana no. Tomó a su hija de la mano y guió a la brigada siguiendo el mapa. Avanzaron bajo chispas que caían como lluvia ardiente. Llegaron al claro donde el agua brotaba de la tierra. Allí hicieron un muro de lodo y ramas húmedas que detuvo el avance del incendio. Mariana, agotada, se dejó caer al suelo. Luz la abrazó. «Mamá, ¿tienes miedo?», preguntó la niña con la cara sucia de ceniza. Mariana la miró a los ojos. Respiró hondo y respondió: «Sí, pero el bosque también lo tiene, y no huye de sí mismo». Esa frase, dicha en el centro del humo y las llamas, pasó de boca en boca hasta convertirse en grito. A la mañana siguiente aparecía pintada en carteles y murales improvisados: «El bosque tiene miedo, pero no huye de sí mismo». Era el inicio de la caída de los depredadores y el comienzo de un nuevo rugido. El humo todavía flotaba sobre la sierra,
cuando la noticia comenzó a viajar más rápido que el fuego. Nadia había subido los primeros clips a la red Valdés, ofreciendo apoyos a cambio de silencio. Germán, amenazando en la asamblea a las mujeres del ejido, dando testimonio con la voz quebrada pero firme. El hashtag Refugio Luz empezó a repetirse en cada esquina digital. El bosque también es gente. Mariana no entendía del todo la magnitud. Lo vivía en lo inmediato: cubetas de agua heridas, manos negras de ceniza. Pero Nadia le mostró el teléfono, miles de comentarios, gente de otros estados exigiendo justicia, artistas compartiendo la frase de Luz como lema. «El país te está mirando», dijo la periodista con un tono de respeto que antes no usaba. Pero aún falta lo más duro: el juicio del pueblo. La asamblea ejidal se convocó 3 días después en la cancha techada del pueblo. Llegaron camionetas, radios comunitarios, jóvenes con pancartas, ancianas con rebozo. El aire olía a mezcla de copal y humo reciente. En el templete improvisado, Valdés desplegó carpetas con gráficos y cifras. Hablaba de eficiencia, de inversión, de futuro. «Aquí nadie pierde», decía con su voz calma. «Solo ganamos desarrollo». La gente murmuraba. Entonces Nadia levantó la cámara y proyectó en una tela blanca los metadatos de los estudios de impacto ambiental que Valdés mostraba. Eran documentos copiados de otro proyecto en Sonora. La sala estalló en gritos. Doña Tomasa, con su rebozo azul, se levantó despacio. El murmullo se apagó. Ella abrió un cuaderno viejo y comenzó a leer. «Aquí está escrito el nombre de cada árbol que cuidó mi esposo guardabosques. El fresno viejo, la encina de agua, el pino cantador. No son cifras, son seres que nos dieron sombra, resina, aire. Ustedes hablan de hectáreas, nosotros hablamos de familia». El aplauso fue atronador. Valdés perdió la sonrisa por primera vez. Germán, sentado en la primera fila, mascullaba con los dientes apretados. De repente un dron zumbó sobre la cancha. Nadia lo dirigía con precisión. La pantalla mostró imágenes captadas la noche del incendio. Germán y 2 hombres encendiendo antorchas, riéndose mientras el fuego avanzaba. El silencio fue un cuchillo. «¿Todavía quieren que confiemos?», preguntó Mariana, poniéndose de pie frente a todos. «¿Todavía dicen que esto es progreso?». Los murmullos se transformaron en un rugido colectivo. El comisariado ejidal exigió la detención inmediata. La policía comunitaria, armada con palos y radios, se movió hacia Germán y sus cómplices. Él intentó escapar, pero fue rodeado. Valdés, sudoroso, quiso huir por el lado del puente viejo. Pero el pueblo lo esperaba allí, bloqueando el paso con sus cuerpos. El hombre de botas lustradas resbaló en la tierra húmeda. La imagen quedó grabada en todos: el poderoso tropezando en el suelo que intentó comprar. Mariana observaba la escena con un nudo en la garganta. No era triunfo, era justicia. Y la justicia dolía como cicatriz, pero también sanaba. Esa noche, mientras el pueblo celebraba la declaración del bosque como zona de conservación comunitaria, Mariana volvió a la cabaña. Luz pintaba sobre las paredes restauradas. En una esquina dibujó con crayolas la palabra casa. Mariana la miró largo rato y susurró más para sí que para nadie. «No te salvé, me enseñaste a salvarme». Luz sonrió con el humo aún pegado en el cabello, y en su libreta comenzó un nuevo mapa, no del bosque, sino del camino que ambas habían abierto, un sendero hacia una vida con propósito, dignidad y voz. El bosque respiraba, ellas también.